Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Javier, esta mañana yo hice una aclaración. Expliqué las dificultades que tiene todo el grupo de trabajo para venir a trabajar. Y más que nada nos mueve en mucho el amor a la información y a esta radio. El bochinche de Benjamín para agarrar la mini ruta, la dificultad de Daniel Ábalos para venir de Masaya, la dificultad de Julio, son jubilados con excepción de Benjamín. Pero hemos salido adelante y es algo de lo que yo hablé ayer. No tenemos deudas con Caruna, millonarias, ni hemos pedido a Caruna que nos financie ofreciendo publicidad. No tenemos deudas millonarias con la DGI y con mucha dificultad hemos mantenido la emisora. Y hace poco yo le decía a un personero del gobierno, mi carro tiene 20 años, no tengo 4 camionetas para andar cubriendo la calle, de último modelo. Y esta casa es la misma casa de siempre. O sea, lo que quiero decir es que hemos mantenido la radio con mucho esfuerzo y ese esfuerzo se compensa con las llamadas que continuamente nosotros tenemos aquí. Mantenemos una línea de análisis independiente y lo vamos a seguir manteniendo porque ese es el estilo de nosotros. Pero valga la aclaración, porque esa es la posición nuestra. Lo otro es que hay acontecimientos de último momento. Está la carta de Humberto Ortega al Comando Sur. Humberto, aunque es menor que Daniel, quiere parecer como el hermano protector. Ted Cruz se refirió a Chico López como el personaje oculto y piden sanciones por él. Yo pienso que la ley Mayinki trae sanciones a todo esto, o a mucha gente, digamos, que aparece escondida. De momento lo único que se ha mencionado, lo mencionó la embajadora Dogu, después que sancionaron y lo he dicho varias veces, a Roberto Rivas y Carlos Pelas, pues, que es el cabildero que tiene Ortega. Hay un incendio en una tienda de Granada y yo pienso que hay sectores de uno y otro lado que no quieren diálogo, que lo que quieren es aquí que nos rompamos la madre, pero se van tranquilos a su casa a ver por televisión. Ayer miraba yo a un bucero, estaba yo observando la manifestación que fue enorme en Metrocentro y todo ese sector fue enorme, o sea, la cola estaba por donde iba la cabeza de la manifestación. Prácticamente, sí. ¿Verdad? Y se apareció un bucero queriendo, con un bus pintado en rosado, iba con manifestantes o gente que iba al concierto que había hecho el frente y que se iba a meter por ahí. La gente, de repente hubo una reacción hostil de parte de algunas personas que andaban en la manifestación y empezó una señora a gritar, nos van a quemar el bus. Pero yo estoy en la imprudencia del chofer de bus, no creo yo que el dueño del bus lo haya mandado a que se arriesgara por ahí. No, nadie en su sano juicio, ¿verdad? Nadie en su sano juicio. Entonces, hay provocaciones de uno y otro lado, pero hay algo más grave, que nos decía Álvaro Urtecho, de que miró a unos pintados, tatuados, platicó con ellos y les sintió acento salvadoreño. Que no nos vengan con la historia de que nos están metiendo pandilleros aquí del resto de Centroamérica. Porque este es un problema realmente que surgió espontáneamente y que lo han encabezado los universitarios. No me refiero a pandilleros que andan en la calle, sino los universitarios, digamos, que han expuesto sus sentimientos,
sobre lo que todo el mundo aquí sabe, porque uno de los problemas de fondo que nosotros en Nicaragua tenemos, y se lo cantó Somoza probablemente antes que yo naciera: si van a coger la gallina del vecino, escondan las plumas. Y aquí han hecho mucha ostentación, y esa ostentación la gente la ha visto, mientras un grupo de gente muy reducido se ha hecho millonaria durante los últimos años. De eso hemos hablado varias veces. Hay una pobreza galopante en Nicaragua. Es cierto que ha habido progreso, pero un progreso que se limita y se reduce a unos cuantos. El otro tema, Javier, porque te estoy sacando un menú, un montón de temas, ya no saben ni por dónde voy a empezar. Es el del paro de los taxistas. O sea, dejemos el maniqueísmo. Y entonces aparece en unos canales de televisión oficial algunos taxistas que son contraprotesta, lo cual no le miro sentido. Y casualmente en Nicaragua, si aquí no hemos avanzado en muchos órdenes, particularmente en el orden social y político, es por la desunión que se promueve de parte de ciertos sectores, en que quieren arrogarse ellos absolutamente la verdad y el beneficio para ellos. Hoy hablaba una señora en la mañana de que hasta candidaturas a la presidencia han surgido de la montaña de cadáveres de muchachos que han muerto en esta protesta. Entonces, resultan todas estas situaciones que realmente, como decías vos, es tan difícil abordar en un programa pequeño como este. Pero es que definitivamente en la radio, digamos, los espacios son limitados. Yo pienso que es justo lo que están haciendo los taxistas. Y yo quisiera también, y me sumo con todo y mi bastón, a una protesta por el incremento en el precio de la energía, que prácticamente nos tiene completamente extenuados. Cada mes viene la factura más alta y le quitan el bocado de la boca a uno, porque hay que pagar la luz o se la cortan. Y ahí va el agua también. O sea, aquí hay una serie de problemas que hay que solucionar, pero no se solucionan de ninguna manera mandando a pegar fuego. Estamos destruyéndonos nosotros mismos. Ni creo que se solucionen. Si le tomo la palabra a Álvaro Urtecho, que es un periodista muy serio, que estén aquí salvadoreños o gente con acento salvadoreño y todos tatuados, metidos en el conflicto de nosotros. Bueno, Alan, yo voy a comenzar por el tema de qué es lo que ha estado ocurriendo en el campo internacional con el gobierno del presidente Ortega. Y comienzo con la carta de Humberto. El general Humberto Ortega le ha escrito una carta al jefe del Comando Sur, a un subsecretario de Estado y también a los jefes de ejército de América Latina que están reunidos en El Salvador desde ayer. Básicamente lo que le dice es que en Nicaragua hay un conflicto muy difícil, complejo, que tiene la perspectiva de resolverse, o por lo menos de comenzar a resolverse en un diálogo nacional, pero que la situación actualmente es complicada, compleja. En otras palabras, esto es un asunto de los nicaragüenses, hay que dejar que lo hagan. Mientras, por otro lado, le dice a las autoridades y a estas personas que Nicaragua necesita más bien mantener los niveles de seguridad que ahora tiene. Hace una defensa de la policía y del ejército en esa carta y dice que son instituciones que han contribuido mucho a la paz internacional al involucrarse en el combate a la narcoactividad, por ejemplo, entre otros. Javier, perdóname, te voy a interrumpir. Nos escribe Benito Camela, y esto es bien importante y ojalá que Bernet pare la oreja. Yo no sé por qué cuando usted, don Alan, está por internet, está bien la señal en el programa anterior. En este estuvo pésima la señal. Yo no sé por qué no transmite por TuneIn. TuneIn, ajá. ¿Verdad? TuneIn o TuneIn en YouTube en vivo.
Facebook en vivo como transmite la Radio Corporación. A ver si Werner nos pone atención en esto. Es importantísimo. Es probable que sí, esto tiene que ver con la señal de internet. No ha estado buena en muchos lugares, Alan. Efectivamente, yo creo que hay que pedirle a Werner que explore también otras posibilidades. Dicen que en Ustream no hay imagen. En Ustream no hay imagen, dice Yadira que está en Miami. Sí, hay que chequear eso, ya está en Miami. Y otros dicen que la transmisión, recuerden que estamos trabajando por internet, ¿verdad? Y eso es un servicio, contratamos un servicio de una empresa que nos da hasta ahora. Y por otra parte, el sonido de la radio, pues ese sonido está bien. El que pueda oírle en 880 kHz de AM, pues lo puede hacer ahí. Tenemos el servicio menos malo, ¿verdad? Porque Yota es un desastre. Los rusos nunca se interesaron. Movistar no ha buscado cómo mejorar y tenemos claro, pues, para que nos comprendan, por favor. Bien, entonces volviendo al tema, está la carta del general Ortega que va dirigida específicamente a algunas instituciones y claramente vos ves que el espíritu del general Ortega es insistir que el ejército debe mantenerse al margen de la política. Yo entiendo, pues él es fundador del ejército, fue su jefe por muchísimos años, al frente del ejército libró la guerra de los años 80. Y su preocupación es que la institución puede verse afectada por el coletazo de la historia. Estamos viviendo un coletazo de la historia espectacular, Alan, enorme. De tal manera que esta iniciativa viene a calzar justamente cuando el gobierno ha guardado silencio, cuando el gobierno no tiene una contraofensiva diplomática. Mira, Alan, y nosotros lo decíamos aquí, y vos una vez me comentaba sobre el título que le puse a un artículo gossip que apareció en Trinchera, acerca de que de la buena suerte del presidente Daniel Ortega, que en medio de todo, y estoy hablando de antes del 18 de abril, que en medio de toda la crisis que había, Estados Unidos no había aumentado el volumen de críticas y fuego sobre el gobierno de Nicaragua, lo cual significaba que no estaba en la lista el presidente Ortega de aquellos que Estados Unidos urgía cambiar. Lo que me refiero, Alan, es que durante mucho tiempo la actitud del gobierno de Estados Unidos fue de la de tolerar al presidente Ortega. El presidente Bush le aceptó en un tiempo récord al embajador que mandó el presidente Ortega, a Arturo Cruz, que fue un conservador, para aquellos pues que se sienten radicales con este gobierno. El primer embajador del presidente Ortega ante Washington fue un destacado incaísta y conservador de toda su vida, Arturo Cruz Sequeira. El presidente Bush le recibió las cartas credenciales en 20 días, Alan. Algo que no ocurría con un embajador ante Estados Unidos en casi un siglo. O sea, mejor señal no le podían haber dado al presidente Ortega cuando tomó el poder. En 20 días Arturo Cruz ya estaba acreditado y en la Casa Blanca. Y posteriormente el presidente Obama decidió que dijera lo que dijera Daniel Ortega, hiciera lo que hiciera Daniel Ortega, no iba a ser percibido en la Casa Blanca como un acto hostil o como un enemigo. Y así disfrutó de 8 años de una relativa, porque hubo críticas también, pero fue de una relativa tranquilidad. Tolerancia. Entonces, en ese periodo, y recordar lo siguiente, a veces muchos se molestan con la historia, pero la historia ahí está. En el año 2007, el presidente Ortega llama a la bancada más grande de oposición que había en ese momento. Estamos hablando de la bancada de ALN, en la que iban diputados de Eduardo Montealegre y diputados del MRS. Y les pide un año, una ley marco, para no aplicar las reformas constitucionales que habían quedado pendientes de la era Bolaño. Bueno, ya sabemos que
lo que ocurrió en esa época. Le dieron, el presidente Ortega fue la única vez que ha ido a la Asamblea Nacional, se reunió con la bancada, estaba Eduardo Montealegre, estaba Víctor Hugo Tinoco y estaban otros diputados. Arreglan el año, le dan un año, y ese año el presidente Ortega, leyendo bien el marco internacional, comienza a dar un vuelco al gobierno que llevaba, a enfilarse detrás de Hugo Chávez, a privatizar el contrato de petróleo que le ha dejado a las empresas vinculadas al frente miles de millones de dólares, hasta que finalmente, fíjate bien, cansado ya el gobierno de Estados Unidos y por presiones de un grupo de congresistas, decide que ya era hora de enviarle un mensaje al presidente Ortega. Primero, recordad, tenemos ya casi 2 años, estamos llegando al año y medio de que Nica Act se apruebe en el Congreso, pero los senadores no la dejan pasar. ¿Ya? O sea, el Congreso de los Estados Unidos, el Senado sobre todo de los Estados Unidos, el legislativo, pues, no ha dado el último paso de aprobar Nica Act. Esto es porque Nicaragua no es un problema para Estados Unidos hasta ese momento. Luego, Alan, deciden, por presiones de Rubio y por presiones de los nicas que van a poner quejas a Estados Unidos, que ya por fin llegó la hora de darle un mensaje, y le aplican a Roberto Rivas la ley Magnitsky. Solamente un personaje sancionado, pero además el presidente del Poder Electoral. Eso fue hace 5 meses, ¿verdad? Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos sigue viendo para Corea, sigue viendo para Siria, para cualquier otro lado, y Venezuela. Pero estallan el conflicto del 19 de abril. Y en ese momento, Alan, se sube el tono de Estados Unidos. Porque 47, 48, 60 muertos es demasiado para cualquier país de América Latina. No ha habido, Alan, en los últimos años, excepto Venezuela, un conflicto que implique 50, 60 muertos como los que ha habido en Nicaragua. Y no te lo puede, y eso no se puede recibir sin una condena. Entonces Europa lo ha condenado, Estados Unidos lo ha condenado, pero hay 2 pesos pesados que se han referido a Nicaragua y han dicho: ojo, Nicaragua estaba por el mal camino, pero ahora lo vemos que está fatal. Que el vicepresidente Pence en 2 ocasiones y la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, la señora Haley. Además, Ted Cruz también. Exactamente. Y ayer Ted Cruz, en una conferencia que le da a la Fundación Heritage, que es conservadora, es republicana conservadora, habla durante 45 minutos sobre Nicaragua y enfoca su botería sobre Chico López. Y lo señala que es el grupié de los negocios del Frente Sandinista. Y pide que hay que buscarlo, que hay que seguirle la pista al dinero. Alan, las cosas realmente se están poniendo muy complejas para el presidente Ortega en el campo internacional. Toda esa política de tolerancia y decir lo que querrás, pues, pero al final vos andás parando droga por ahí, andás capturando gringos malos que se me van para allá, me los devolvés, vos ahí me paraste, porque es el único gobierno, fíjate bien, que ha hecho la barbaridad de frenar a los cubanos y no dejarlos pasar en Nicaragua, de frenar a los haitianos, de frenar a los ecuatorianos. Ningún otro país de Centroamérica se ha atrevido, Alan, o ha tenido el valor de decirle a los americanos: yo te paro a los cubanos para que no lleguen a tu frontera, yo paro a los haitianos. Y, pues, claro, ahora se ha convertido en un negocio porque lo que hay son bandas que te los cruzan a Honduras. Lo que te quiero decir, Alan, para resumir esta larga exposición, es que realmente la complejidad de los problemas del presidente Ortega se han incrementado en la medida en que los jóvenes salieron a la calle y se produce ese baño de sangre que va a ser difícil olvidar. Sí, tenemos temas, Javier. Ese incendio es para un inversionista en Granada. Voy a buscar el nombre. Y se lleva
en el saco a 2 establecimientos más. O sea, yo decía hace un momento que aquí hay sectores de uno y otro lado que no están interesados en el diálogo, Javier. Que lo que están interesados es en que nos rompamos la madre. Y a esto, digamos, utilizan a gente como el que le pegó fuego a la radio de León, que se quemaron ellos solos, porque no pudieron manipular, les dieron 500 pesos para que fueran a regar gasolina ahí, y se quemaron ellos solos y se murieron. O sea, hay sectores interesados en estos momentos en que aquí, digamos, lo que hay es un conflicto sin límites y en que haya más muertos, propiciando más muertos. Hay algo interesante, bueno, voy a referirme a la noticia que voy a ampliar en 60 minutos después. En Granada se quemaron 3 establecimientos, bares, restaurantes que están contiguos al Palacio Episcopal de Granada. Qué casualidad, ¿verdad? Porque ahí es donde está la residencia de Monseñor Jorge Solórzano, miembro de la comisión negociadora, mediadora de la del Diálogo Nacional. Lo que voy a comentar es el Vox Populi de Granada, ¿no? Uno de los establecimientos se llama Rayleigh's Bar y pertenece a un ciudadano norteamericano que se llama Steve Murt. El Vox Populi en Granada, y esto no es necesariamente la verdad, pero es lo que todo el mundo anda diciendo, es que Steve Murt era un simpatizante de los estudiantes universitarios de las protestas y probablemente les dio alguna ayuda, y de repente aparece que toma fuego su negocio, ¿verdad? Y se queman las de los vecindarios. Los 3 están pegados al Palacio Episcopal del Monseñor Jorge Solórzano. Demasiada casualidad, ¿verdad? Y tal vez nuestra mente anda volando muy alto, pero lo que los granadinos dicen es que esto fue un acto criminal en contra de Steve Murt, el dueño de Rayleigh's Bar, porque públicamente parece que tenía mucha simpatía por este movimiento estudiantil. Pero mira, hombre, los estudiantes ya han definido que van a ir al diálogo. Ellos van a sacar la lista de la gente el día que empiece, y lo miro correcto, Javier. Ellos tienen que protegerse por cosas como lo de Granada y otras cosas que estamos viendo. La empresa privada está lista. El gobierno, que es el que está promoviendo el diálogo y no ha dado a conocer quiénes son los que van a participar, pero seguramente está listo. ¿Qué hace falta para que este diálogo empiece? Y yo pienso que definitivamente la convocatoria la tiene que hacer la Conferencia Episcopal, que es la que tiene más autoridad en todo esto. Porque este es un conflicto que se plantea entre el gobierno y los que están en contra del gobierno, autoconvocados. Alguien decía hoy que no se metan los partidos políticos. Bueno, es una opinión, pero a mí me parece que este es un problema que nos atañe a todos los nicaragüenses, independientes del color político. Y que entre más se amplíe el diálogo es mejor, porque de todas maneras, si lo organiza bien la iglesia, y ellos son muy organizados, seguramente van a haber mesas de trabajo, y de ahí tiene que salir una sola posición. Entonces sí me parece que ya no hay que darle más largas al asunto, porque yo entiendo que después de 30 días, según anunció el cardenal, si el diálogo no ha avanzado, ellos se retiran. Pero no ha pasado ni un día porque no ha iniciado todavía el diálogo. A mí me parece, Alan, que la vieja táctica del frente, ¿no? La vieja táctica del frente ha sido divide y vencerá, y el tiempo hay que ponerlo a tu favor. Entonces, algunos le escuché en estos días decir que el frente se equivocó creyendo que el movimiento juvenil se iba a disolver y se iba a cansar rápidamente, que después de las 2 primeras marchas, la que convocó el COSEP y después la de la iglesia, pues todo el mundo se iba a sacar el veneno que andaba por dentro y que con eso ya te ibas a tranquilizar y a sentarte en la puerta de tu casa a ver por televisión o en tu celular lo que estaba ocurriendo, pero eso no ocurrió. Lo de ayer fue monstruoso otra vez. Alan, se llenó esas 4 calles
que van de Metrocentro a la Plaza de la Victoria, de la Plaza de la Victoria al Auto de Hotel Chele, al Cristo Redentor y de nuevo. Eso estaba lleno, estaba taqueado. Pero hay una cosa importante, hay una lección, independientemente de algunos exabruptos que hubieron ahí de quemar estos árboles de metal. O sea, a más o menos 2 kilómetros de distancia que hay entre la avenida Bolívar, a donde estaban concentrados con su concierto los unos y los que se manifestaban, no hubo mayor incidente. Y eso es importante porque si no hay provocación, no hay incidente, y entonces se convierte esto en una manifestación pacífica. Pero vuelvo a lo mismo. Aquí hay quienes están promoviendo algo más grande. Cierto. El caso de los policías que hirieron, pues. A eso iba. Entonces pasaron y ahorita hay impunidad, pues si sale una pandilla y te ataca y te defende, era un manifestante pacífico. Y te quema el vehículo, porque hay varios vehículos quemados y lo pacífico llega hasta que te queme el vehículo. Entonces, pasan rafagueando, ya hay armas aquí, Javier. Sí, porque ¿verdad? Lo hirieron con armas. Y eran 4 policías. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Están interesados sectores de uno y de otro lado y también en el gobierno, en que aquí no haya diálogo, Javier, a pesar de los llamados que hace la vicepresidenta. Yo estoy totalmente de acuerdo con Bobalán. Aquí hay gente desalmada que está dispuesta a cualquier cosa y sobre todo a recurrir a lo más común, el baño de sangre, con tal de romper lo que parece inevitable, y es que el gobierno se siente a la mesa de negociaciones en donde tendrá que seguir cediendo a lo que ya ha cedido, porque la primera sesión fue desmontar todas las reformas que había al Seguro Social. Y ahora la Iglesia dijo, vamos a ver los problemas de raíz del sistema político. Y el sector privado replicó diciendo, nosotros también queremos ver cambios de fondo en el sistema político, comenzando por el electoral, además del tema del Seguro Social. Entonces, Alan, a mí me parece bastante difícil y no quiero pecar de inocente, de que existan por ahí grupos que andan balaceando policías y después se van a balacear a los muchachos de Lupoli, porque hubo 4 heridos en la policía, muchachos jóvenes también, y 6 heridos en Upoli esta noche y madrugada, ¿verdad? Mira, la gente, hay alrededor de 100 correos que se han recibido hoy. La gente se está quejando, quiere vernos, Javier. Qué bueno. Gracias. Por la señal de internet que está muy malo. Jorge Horacio Martínez Gómez dice, Movistar y Claro son los más beneficiados y no mejoran la cobertura. Agradecemos también el mensaje de Jesús Cárdenas, es imposible leerlos todos, pero definitivamente el servicio está muy malo, Javier. Y le están dando sugerencias a nuestro ingeniero, que es tan eficiente. Yo soy fan de este chavalo que trabaja con nosotros y está detrás de cámara para buscar la señal directa en YouTube. Sí, que estamos realmente en manos de la tecnología, Alan. Estas cosas solo se pueden hacer mediante una transmisión. Pero quiero repetir lo que decía anteriormente, Alan. De quiénes son los que están balaceando policía y después aparecen otros balanceando, o los mismos balaceando a la gente de la UPOLI. 10 heridos entre anoche y en la mañana de hoy. Pero es que hay impunidad, ¿bien? Nos vamos a ver, es decir, esto va a ser de todos los días, es decir, diario, nos tenemos que acostumbrar a que diario hubo 2, 3, 4, 5 heridos, porque el gobierno no quiere sentarse a dialogar, porque alguien también está saboteando, porque lo han dicho. Aquí hay dirigentes, y de nuevo son los mismos grupos del sandinismo, que han dicho en varias ocasiones, ¿para qué dialogar si lo que hay que pedir es la cabeza de Ortega y que se vaya Ortega y su esposa? O sea, no les interesa el diálogo de gente que aparece acompañando a los estudiantes, de gente que aparece sentada junto al sector privado, porque dicen que no es necesario, que ya no, el diálogo está superado, que lo que hay que pedirle es la renuncia al presidente y la vicepresidenta, y que no hay diálogo.
El gobierno está jugando al tiempo, esperando que se desinflen los muchachos y por otra parte que se dividan, porque eso es lo que andan haciendo, buscando cómo dividir. Es que es muy profundo el malestar para que se desinfle uno, Javier. Ese es otro error que están cometiendo. Ese es el punto, porque aquí todo mundo, yo estaba viendo ayer nosotros le dimos cobertura a la marcha en trinchera, hicimos algunas transmisiones y la gente te dice, bueno, yo soy un retirado del ejército y estoy aquí porque me marginaron políticamente y además no me han dado oportunidades ninguna en el Estado. Yo soy un anciano que vivo de mi pensión, decía un señor ayer, y Daniel Ortega intentó quitarme 800 córdobas de mi pensión. Y yo vengo aquí a defender esos 800 pesos, ¿verdad? Y así sucesivamente vos escuchabas a las personas y alguien tenía algo diferente de lo que han planteado los estudiantes que reclamar al gobierno. Aquí hay una suma de cantidad de cosas, Alan, como los taxistas que andan hoy en las calles, ¿verdad? Que están prácticamente, Alan, esto es un complejo de cosas que difícilmente van a desmontar la protesta. No se trata de muchachos que fueron, pegaron 4 gritos, tiraron por ahí y que se van a ir a sus casas y vamos a las clases de nuevo. No, ya comenzó a movilizarse no solo los jóvenes, que son la vanguardia de esto, sino que se están movilizando también miles de personas, adultos y adultos mayores que se han identificado y que van detrás de los muchachos y los van a respaldar. Pero bueno, a mí me parece fundamental que el gobierno entienda que no puede seguir este baño de sangre, porque 4 policías, más los que ya dos que habían fallecido, más 120 que el comisionado Francisco Díaz, 120 o 140 dio ahí por el 22 o 23, creo que el comisionado Díaz dio una lista de los policías heridos y eran como 140. Desde entonces para acá hay una lista enorme que no la han dado a conocer. Es decir, ¿quién es el insensible que, sabiendo que su policía está siendo víctima, y también ellos han victimado a las personas, no se detiene a pensar de que el diálogo puede ser la solución y que hay que comenzar? Sí, no le interesa, quiere que la sangre siga corriendo. Y aquellos que dicen, no, ¿y para qué vamos a estar? Esto ya está superado el diálogo, Daniel Ortega no va a cumplir, que ponga su renuncia. Esos son los dos extremos en los que está ahorita en medio la iglesia y otros sectores. Fíjate que aquí, Javier, hay negociaciones tras bambalinas. Alguien me decía, y es una persona, digamos, con mucha información de que el diálogo ya empezó. Bueno, pero habrá empezado entre el COSEP y el gobierno. No, pero no son, no, eso no es todo. Ahí están los sectores sociales que están muy interesados en participar en esto. Porque lo que se necesita, más allá de la figura o de las personas o de las renuncias que piden algunos, porque es el gobierno el que está llamando a diálogo, es una solución al problema nacional. Yo estoy de acuerdo, Alan. Hay demasiado en juego ahora, o sea, hay demasiados intereses en juego que pueden actuar en un sentido u en otro, o sea, en el sentido de evitar el diálogo y no evitarlo. Estamos claros de que en la actualidad hay contactos, y lo han dicho los obispos, hay contactos porque la mesa del diálogo necesita, para empezar, intercambiar opiniones de quienes van. Pues no te vas a ir a sentar, abrimos el diálogo y empieza el pleito en el que vos no deberías estar aquí, el que debería estar es fulano. Salga de aquí, que entre el otro, sino vos tenés que llegar ya con el que vas a hablar y consensuar una agenda. Eso es lo lógico, lo civilizado además, ¿verdad? Pero mientras tanto hay gente que está jugando a la violencia, al crimen, ¿verdad? Y que sencillamente está siendo usada, manipulada por grandes intereses, ¿no? No hay duda, Alan, de que se está actuando con impunidad, no solo frente a los casos de
personas que han sido fallecidas, criminalizadas en estos días, sino porque hay gente que está haciendo los disparos, tirando la piedra y se está ocultando. Y está oculta, y está bien oculta, ¿no? Nos decía Víctor Madrigal que los supuestos policías heridos todos andaban camisetas de la UNEN. Buena pregunta. Javier, cuando la campaña de Arnoldo Alemán, aquí vino el Escuadrón Perdido, usted le llamaba aquella época, Luis Palé, Carlos García, Lorenzo Guerrero y creo que la Nadia Letts. Y entonces me decía Carlos García, viene la venganza de Montecristo. ¿Por qué, Carlos? Le decía, ya Carlos ya se fue, es el mejor dirigente de béisbol que ha habido aquí. La gente no tiene que ponerse en Nicaragua, me decía. Y entonces se ponen camisetas que dicen viva el Frente Sandinista, viva Daniel. Fue en las elecciones que fue con doña Violeta. Pero esa es la gente con que va a perder el Frente Sandinista en las elecciones. Entonces no se puede medir a nadie por la camiseta que anda puesta. Pero estos son policías. No deberían andar con... No deberían andarlo, pero esa es la realidad. Aunque ahora las pacas están barateras. Pero no hay pacas que te vendan camisetas de un negro. No, yo me refiero pues, para andar vestido, las pacas están baratas. Sí, no, además la policía recibe fondos de Taiwán y del presupuesto de la República para uniformar a esos muchachos. Y no deberían... Y tiene razón ahí el general Ortega, ningún policía, ningún soldado debe vestir nunca más un uniforme partidario. Eso debería ser un propósito del diálogo, meterlo ahí y decir, nuestras Fuerzas Armadas no vuelven a ser brazo de ningún partido político. Pero es que hay errores garrafales. ¿Qué tenía que hacer el doctor Porras nombrando esa comisión, Javier? Es el efecto que nació muerto. Le dieron una orden, sí, y él feliz de cumplirla, porque así es. Esa comisión debió haber surgido del diálogo nacional. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desprestigiaron todos ellos. Sí, unos que ya lo estaban y otros que se chamuscaron de Totalmente de acuerdo, Alan. Ahí no había ninguna manera. Es indefendible esa comisión. Es indefendible porque todos son simpatizantes del frente. Todo. Y hasta un mercenario como político, como Adolfo Jarquín. Es decir, Alan, ya ni se cuidan en la forma. No esconden la pluma. El padre Uriel Molina es una buena apuesta, pero el padre Uriel Molina el 20 de febrero se declaró, o renovó más bien, su sandinismo. Y eso es su derecho. No. Todo el mundo tiene derecho a... Ayer venía el padre Romero de una de las iglesias de Masaya en una camionetita viejita llena de chavalos que le pidieron ray, porque él venía para la marcha y se trajo a todo el chavalero que pudo alcanzar. Es decir, aquí las opciones políticas tienen que asumirlas todos, ¿verdad? Cada quien debe asumirlas con libertad, es decir, sin temor a que alguien te dé un garrotazo porque vos andás. Y peor aún, Alan, fíjate que es lo peor que puede haber ocurrido, que hoy te están garroteando y te están volando balas porque andes una bandera de Nicaragua. ¿En qué país? Esto es una barbaridad, pues. Es decir, ¿cómo se le ocurre a alguien golpear o tratar de matar a una persona que anda la bandera de Nicaragua? Si no hay nada más comprometedor que la bandera del país. Ya Werner me hizo seña, dice que 60 minutos se le atrasa. De todas maneras, vamos a ver, y Werner ya está trabajando en eso. Hace falta aquí Fidel Hernández. Venga, Fidel Hernández a hacer su trabajo, para ver si entramos directamente a YouTube, por un lado, y el tuning, ¿verdad? Vamos a tratar de porque el día de hoy yo creo que es el día de mayor cantidad de reportes que hemos tenido. La gente nos espera. Sí, muchas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Y nosotros vamos a tratar siempre de traerle aquí la información que tenemos, el análisis que podemos compartir, pero además, si en algunos momentos sienten que hay mucha pasión en los comentarios, es que hay cosas que tienen que ser dichas con pasión. Hay otras cosas que probablemente habrá que decirlas con más mesura, con más tranquilidad.
Eso se debe a... Soy un Pilato, Javier. Ya, no es que ya verme me hizo señas. Sí. Pues. No, yo termino con esto porque quería referirme a algunos comentarios que recibí ayer que dice que me sintieron muy fuerte ayer, violento, dijo alguien, pero hay cosas que sí vamos a decir y la vamos a decir con mucha pasión porque es la mejor manera de decirla. Bueno, hasta mañana. Ya, Werner, ya bien lo sabes. Ah, bueno, hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.